Buenos días, Katy Fernández te saluda. Es un gusto saber que estás allí acompañándome para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y te invito también a que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Padre, porque sabemos que estás a nuestro lado y al lado de nuestros queridos y eso nos hace vivir muy seguros. Ahora, Padre, que al abrir tu palabra podamos entender las cosas que querés que aprendamos y que podamos ver las cosas que querés que cambiemos y te pedimos tu potencia para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Te entregamos nuestro corazón para que lo llenes de tu Espíritu Santo, para así, con tus fuerzas, ser como tú quieres que seamos y que podamos amar a los que nos rodean como tú quieres. Que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros. Háblanos, Padre. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. El tema, la lección de hoy lleva por título La palabra en nuestra vida. Y dice, como hemos visto, Pedro usó un gran énfasis en las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 es una afirmación poderosa de la importancia de la Biblia para nuestra experiencia cristiana y para la inspiración divina de las Escrituras. Su idea es clara. En Segunda de Pedro 1, 21, la Biblia no es producto de la voluntad humana o de invención humana, como otros libros. Es un libro producido por medio del Espíritu Santo, obrando a través de los santos hombres de Dios. Te invito a que me acompañes en la lectura de 2 de Timoteo 3, 15 al 17, que nos ayudan estos textos a entender el papel de las Escrituras en nuestra vida, cómo nos ayudan, ¿no? Y de qué manera refuerzan la verdad presente en 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Y ahora vayamos a 1 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después de advertir a Timoteo acerca de los peligros que enfrentaban él y la Iglesia, Pablo provee un esbozo breve de la importancia de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Echemos un vistazo a estos 3 puntos. Doctrina. Las doctrinas son las enseñanzas de la Iglesia. Expresan las creencias de la comunidad sobre varios temas bíblicos considerados importantes en la palabra de Dios. Idealmente, cada doctrina debería estar centrada en Cristo y cada una debería enseñarnos algo que nos ayude a saber vivir en armonía con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Guía. Pablo dice a Timoteo que la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pedro hace una declaración similar cuando dice que la profecía en la Escritura es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. En otras palabras, la Escritura nos guía sobre cómo deberíamos vivir nuestra vida y qué conductas son buenas o malas. Inspirada por el Espíritu Santo,
La Escritura no es nada menos que la voluntad revelada de Dios. Sabio para la salvación. Cuando dice que la Escritura nos hace sabios para la salvación, Pablo está enfatizando que la Escritura nos señala a Jesús. La salvación está construida sobre la creencia de que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Doctrina, guía moral, conocimiento para la salvación. No sorprende que la palabra de Dios sea como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora pasamos al devocional que lleva por título Firmes y constantes en Él. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. En 1972 era misionero entre los indios de la tribu Campa en la selva peruana. La obra adventista fue establecida entre los Campas por medio del ministerio de uno de los héroes modernos de la fe, el pastor Fernando Stahl. Tuve la oportunidad de seguir las huellas que el misionero americano recorriera en el valle del río Perené, conversando con algunos indios que todavía vivían en ese tiempo y habían sido bautizados por el pastor Stahl. Descubrí facetas heroicas que me llevaron a escribir el libro que cuenta de eso, donde relato incidentes que el tiempo ya había dejado en el olvido. En cierta ocasión visité a Catayo Machari, uno de esos indios, y le pedí: quiero que me hable del pastor Stahl, ya que fuiste su guía en esta selva. El viejo indio estaba sentado cerca del fuego, en el interior de su choza. Ya no veía más, y se le notaba el cansancio por los años vividos. ¿El pastor Stahl?, preguntó, y levantó la cabeza como si tratase de rescatar los recuerdos. Afuera las cigarras indicaban con su monótono canto que debía ser media tarde. De repente los ojos del indio se humedecieron y 2 lágrimas corrieron por los surcos que el tiempo había hecho en su rostro. El pastor Stahl nos amaba, dijo. 3 palabras, simple 3, pero que expresaban todo lo que el pastor Stahl había significado para los habitantes de esa región. Él los amaba. Simplemente 3 palabras. Las historias que me contaban los indios me hicieron admirar a ese hombre, acosado por las fieras, por los bichos de la selva, por los indios que no tenían contacto con nuestra civilización a principios del siglo. Pero enfrentó todo, firme y constante, en la obra del Señor. Les estableció escuelas y luchó para llevarles salud y salvación. ¿En dónde estaba la fuerza de ese hombre? El versículo de hoy dice que debemos saber que el Señor, el versículo de hoy dice que debemos saber que en el Señor nuestro trabajo no es en vano. Los que desean ser cada día más semejante a Jesús no mirarán a este texto como un imperativo que los obliga a concentrar todas sus energías a ser firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Verán en este texto la descripción de lo que sucede en la vida de los que viven en el Señor. Son firmes y constantes, no porque lo sean por sí mismos, sino porque están en el Señor y viven en el Señor. Descubrieron cuál es la fuente de las grandes virtudes. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos recordar este versículo de 1 Corintios 15, 58, pero también el 57 que dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo explica todo. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Dios Creador sea contigo. Te espero mañana, si Dios quiere.
Y muchas gracias porque estás ahí, acompañándome.